Me llamo Dulce Ramírez y tengo 62 años. Antes enseñaba inglés en una preparatoria a las afueras de Guadalajara, cuando las mañanas comenzaban con el aroma del café y el ruido de los estudiantes revolviendo sus mochilas. Ahora mis mañanas son más silenciosas, a veces demasiado, y me digo a mí misma que eso significa paz. Aquella mañana, Gabriel me pidió que nos encontráramos en una cafetería en el centro de Puerto Vallarta. Dijo que necesitábamos hablar del presupuesto, aunque la palabra sonó más como una advertencia que como una invitación. Llegué temprano, por costumbre, y elegí una mesa pequeña junto a la ventana. El olor del espresso se mezclaba con el aire salado del malecón. Intenté pensar en algo ligero para decir cuando llegara, algo maternal y sin importancia. Llegó 10 minutos tarde, con el celular en la mano hablando de números por teléfono. Su voz resonaba en la cafetería, segura, ensayada, del tipo que hace que la gente escuche. Cuando por fin se sentó, sonrió brevemente y dijo: «Mamá, ¿de verdad tienes que dejar de gastar como si estuviéramos en 2005?» Sonreí, porque era más fácil que defenderme. Adí 2 capuchinos y un pequeño pedazo de pay de nuez para compartir, fingiendo que era solo otro domingo cualquiera. Cuando el mesero trajo la cuenta, la tomé por instinto. Gabriel se recargó en la silla, divertido. «Déjame», dije. Quise tontamente demostrar que aún podía aportar algo. El mesero deslizó la carpeta de cuero hacia mí y saqué mi tarjeta. La máquina pitó una vez, luego otra. Volví a pasar la tarjeta. La pantalla parpadeó en rojo. El rostro del joven cambió, avergonzado, compasivo. Antes de que pudiera reaccionar, la voz de Gabriel cortó el aire entre nosotros. «Sí, le bloqueé el acceso», anunció. «Ha estado vaciando mi cuenta en cosas que no necesita». La cafetería quedó en silencio. Una pareja en la mesa de al lado volteó a mirarnos. Sentí todas las miradas sobre mí, mi pulso retumbando en los oídos. Intenté reír, pero no salió ningún sonido. Gabriel sonrió con sorna mientras tocaba su celular. «Algún día me lo agradecerás». Lo miré. Mi único hijo. El niño al que alguna vez arrullé durante tormentas. «Está bien», dije en voz baja. «Tienes razón». Sonrió, pensando que me rendía. Pero mientras volvía a su café, algo dentro de mí cambió. La punzada de humillación se enfrió y se transformó en algo más firme, más silencioso. Cuando salí de la cafetería, ya sabía que no necesitaría su permiso por mucho tiempo más. Después de que Rafael murió, la casa en San Miguel de Allende se sentía demasiado grande para una sola persona. Todos decían que era práctico reducir gastos, que mudarme con Gabriel sería más fácil. Él lo dijo con suavidad, como hablan los hijos cuando quieren sonar desinteresados. «Te ahorrarás dinero, mamá. No tendrás que preocuparte por el jardín ni por las cuentas». En ese momento sonó como consuelo. Una casa moderna en Puerto Vallarta, con paredes blancas, ventanas amplias y un leve aroma cítrico que a Gabriel le gustaba rociar por todas partes. Me mostró la habitación de huéspedes. Su suite, la llamó, con una sonrisa que casi parecía cariñosa. Me dije que sería temporal, solo hasta que volviera a sentirme fuerte otra vez. Eso fue hace 3 años. Ahora el correo suele llegar a su nombre. Él maneja casi todo, diciendo que es para ayudarme, aunque a veces siento que vigila cada carta que recibo, separando lo que importa de lo que no. Los servicios, el seguro, el pequeño depósito de mi pensión, todo pasa por sus cuentas. Guarda los recibos en carpetas ordenadas, etiquetadas como hogar y gastos de mamá, como si yo fuera otra categoría entre los víveres y la gasolina. A veces me quedo de pie frente a la ventana de mi habitación y miro la calle. El árbol de magnolia al otro lado de la entrada florece cada primavera, cargado de flores blancas, como los que Rafael podaba en casa. Pero cuando miro este lugar, la cocina de acero inoxidable, los muebles minimalistas, las paredes sin fotos, no se siente mío. Gabriel insiste en que este arreglo es por seguridad, pero la seguridad
he aprendido, también puede ser una jaula silenciosa. Todavía guardo una foto de Rafael en el buró junto a mi cama. La tomaron en el malecón de Mazatlán, una mañana ventosa de primavera. Su corbata torcida, su sonrisa desigual, como siempre que intentaba no reír. A veces le hablo a esa foto cuando la casa está demasiado silenciosa. Es una tontería, lo sé, pero su silencio aún se siente como una respuesta. Él manejaba nuestras finanzas con la misma paciencia serena que ponía en todo. «Nunca entregues lo que es tuyo, Dulce», me dijo una vez, deslizando un montón de papeles sobre la mesa del comedor. La gente cambia cuando hay dinero de por medio, incluso la familia. Me reí de él. En aquel entonces, Gabriel había entrado a la universidad, entusiasmado por estudiar finanzas. Se llamaba a sí mismo nuestro futuro inversionista. Pensé que Rafael era demasiado cauteloso, quizá incluso injusto. En aquel tiempo, Gabriel era diferente. Se sentaba en esa misma mesa explicando términos que apenas había aprendido: capital, liquidez, rendimiento a largo plazo, con los ojos brillando de ambición. Rafael lo escuchaba, mitad divertido, mitad orgulloso, y yo los observaba, creyendo que nuestro hijo siempre protegería lo que habíamos construido. Ahora esas noches parecen pertenecer a otra vida. La mesa de madera ya no está en la casa de Gabriel. También desaparecieron los archivos de Rafael, su cuaderno de cuero, el pequeño pisapapeles de latón que usaba para que las cuentas no salieran volando. Lo único que quedan son sus palabras, resonando cada vez más claras con cada pequeña humillación que trago. A veces cuando paso junto a la foto en la luz de la mañana, casi puedo escucharlo otra vez, suave pero firme, advirtiéndome a través de los años que pasé ignorándolo. Nunca entregues lo que es tuyo. Y me doy cuenta de que lo hice, no con una pluma, sino con confianza. La cena fue tranquila, al menos al principio. Gabriel había pedido comida para llevar de un bistró nuevo del centro: salmón asado, verduras rosteadas, todo presentado con cuidado en cajas. Gabriel navegaba en su celular mientras yo ponía la mesa. El sonido de los cubiertos contra el vidrio llenaba el silencio entre nosotros. Cuando finalmente levantó la vista, fue para hablarme de su último cliente, un desarrollador de Monterrey que había triplicado sus ganancias en un solo trimestre. Su voz tenía ese tono familiar, mitad orgullo, mitad sermón. Luego vino el suspiro, el que siempre usaba antes de girar la conversación hacia mí. ¿De verdad, no entiendes cómo funcionan las inversiones modernas? Mamá, ¿todavía crees que una cuenta de ahorros es una estrategia? Doblé mi servilleta, cuidando de mantener la voz calmada. No estoy tratando de manejar tu negocio, Gabriel. Solo quiero entender a dónde va mi pensión. Soltó una risa aguda. ¿Tu pensión? Por favor. Mamá, llevo años manteniéndote a flote. Deberías estar agradecida de que aún vivas aquí sin pagar renta. El tenedor se me resbaló de la mano. Golpeó el borde del plato con un sonido que pareció más fuerte de lo que debería. Sentí que el rostro me ardía, pero no lloré. Esta vez no. Lo miré, su reloj caro reflejando la luz, su sonrisa teñida de impaciencia, y me di cuenta de que veía a un extraño. El niño que corría a mi salón después de clases, agitando orgulloso su boleta de calificaciones, había desaparecido. En su lugar estaba un hombre que me hablaba como si yo fuera una obligación. Después de que subió a su habitación, la casa se sintió demasiado silenciosa. Recogí los platos, los enjuagué uno por uno y limpié la encimera hasta que brilló. La rutina me estabilizó. Luego me quedé ahí, con las manos apoyadas sobre el granito frío, y sentí que algo se asentaba dentro de mí. No era ira, no era dolor, era una certeza silenciosa. Ya no iba a llorar, ya no iba a suplicar respeto en algún lugar donde nunca lo había tenido. Enterrado bajo años de concesiones, todavía tenía mi propio nombre,
y era hora de recordar cuánto valía. La lluvia comenzó justo después del amanecer, golpeando suavemente las ventanas con un ritmo que no había escuchado en años. Gabriel salió temprano para una reunión con un cliente. Su voz resonaba por el pasillo mientras me recordaba que guardara los recibos de todo lo que gastara. Sus palabras apenas se registraron. Mis pensamientos estaban en otra parte, en la resolución silenciosa que me acompañaba desde la cena de la noche anterior. Subí al ático por primera vez en meses, guiada por un impulso que no sabía nombrar. El aire estaba cargado de polvo y cedro, con el leve aroma de las viejas cajas de Rafael apiladas contra la pared. La mayoría estaban etiquetadas: fotos, libros, archivos. Una no tenía marca. Tenía un asa de cuero agrietada por el tiempo. Me arrodillé junto a ella y quité el polvo de la tapa. Dentro estaban fragmentos de una vida que casi había olvidado: formularios de seguro amarillentos, una vieja pluma fuente, un cuaderno negro que aún olía ligeramente a su colonia. En el fondo, bajo una capa de sábanas dobladas, encontré un portafolio de cuero desgastado, atado con un cordón. Las iniciales de Rafael estaban negradas en una esquina. Mi corazón se apretó mientras lo desataba. Dentro estaban los documentos que no había visto desde el funeral: su testamento, la escritura de nuestra antigua casa y una carpeta marcada «Cuentas financieras conjuntas». La última página llevaba nuestras 2 firmas, y en letras claras y oficiales aparecían las palabras: Propietaria principal, Dulce Ramírez. Lo leí 2 veces antes de que la verdad me golpeara por completo. La gestión de Gabriel no era más que un acceso temporal, un permiso, no propiedad. Todo lo que él controlaba, cada peso que me reprochaba, siempre había sido mío. Mis manos temblaron, pero no era miedo. Era algo más cercano a un despertar. Pasé los dedos por las letras sagradas de mi propio nombre, sintiendo su peso silencioso. Por primera vez en años, no escuché la voz de Gabriel en mi cabeza. Solo la de Rafael, firme y serena. Nunca entregues lo que es tuyo. No lo hice, susurré al aire del ático. Solo olvidé dónde lo guardé. La mañana siguiente comenzó con el gris suave del amanecer, esa luz que hace que la ciudad parezca medio dormida. Salí de la casa antes de que sonara el despertador de Gabriel, cerrando la puerta con cuidado para que no resonara en el pasillo. Las calles de Puerto Vallarta estaban tranquilas, todavía brillantes por la lluvia de la noche anterior. Caminé unas cuadras hasta el banco sin prisa, con el bolso apretado bajo el brazo. El bolso dentro pesaba más de lo que debería. El banco del malecón de Vallarta estaba en la esquina de la avenida principal. Sus puertas de vidrio brillaban pálidas bajo la luz de la mañana. Había pasado muchas veces por ellas con Rafael, cuando abrimos nuestra primera cuenta conjunta, cuando la vida parecía más simple. Dentro el aire olía ligeramente a papel y cera. Un cajero joven me saludó y me condujo a uno de los escritorios privados al fondo. El hombre sentado allí levantó la vista y sonrió con sorpresa cortés. «Señora Ramírez», dijo, «ha pasado mucho tiempo». Su placa aún decía José Torres. Lo recordaba. Había ayudado a Rafael a ordenar la herencia tras la muerte de su padre. Amable, pero eficiente. Nunca condescendiente. «Necesito actualizar una cuenta», dije en voz baja, deslizando la carpeta sobre su escritorio. Ajustó sus lentes y revisó los documentos. Luego me miró y asintió con comprensión. «¿Desea revocar el acceso secundario?» «Sí», respondí de inmediato. Tecleó durante un rato. El suave clic de las teclas llenaba el espacio entre nosotros. «Todo quedará registrado únicamente a su nombre, señora Ramírez», dijo al fin.
Su tono era profesional, pero sus ojos eran amables, como miran las personas a alguien que saben que ha esperado demasiado tiempo para hacer lo correcto. Cuando salí, el aire se sentía más ligero. Las nubes comenzaban a disiparse y el sol temprano tocaba los tejados con un leve dorado. Me detuve un momento en la acera viendo una gaviota descender sobre el malecón. Por primera vez en años, el mundo a mi alrededor no se sentía prestado. Era mío otra vez. El aroma del café llenaba la cocina cuando bajé. Gabriel ya estaba sentado a la mesa, con las mangas arremangadas, revisando su celular con esa confianza inquieta que llevaba como armadura. Un periódico a medio leer estaba junto a su plato, abierto en la sección de negocios. «Semana importante», dijo sin levantar la vista. «Cierro un trato hoy. Propiedad comercial en la zona hotelera. Si sale bien, por fin dejaré esas cuentas temporales». Luego añadió casualmente: «Por cierto, ¿puedes transferir 2,000 pesos para los servicios? Lo arreglo después». Serví té en mi taza, cuidando que mis manos no temblaran. El vapor subía suave y constante. «Ya está arreglado», dije. «Bien», murmuró, todavía concentrado en su celular. «Sabía que podía contar contigo». Sonrió satisfecho, seguro de sí mismo. La misma sonrisa fácil que usaba cuando tenía 8 años y yo le planchaba la camisa antes de un concierto escolar. No levantó la vista lo suficiente para notar cómo lo estaba mirando. En ese momento su celular vibró otra vez y comenzó a dictar instrucciones a alguien. Su tono rápido, profesional. Me senté frente a él, tomando mi té en silencio. Cada palabra que decía sobre dinero y control flotaba inofensiva sobre la mesa, sin tocar nada. Cuando se levantó para irse, se inclinó y besó la parte superior de mi cabeza. Distraído, como por costumbre, sonreí levemente a mi taza. Él pensaba que el mundo todavía le pertenecía. En unas horas descubriría que nunca fue así. A media mañana, el aire de Puerto Vallarta se volvió cortante, con la promesa de lluvia. Desde la ventana de una pequeña cafetería frente al malecón, podía ver las escaleras del banco, las mismas puertas por las que había pasado el día anterior. La taza de café en mis manos aún estaba tibia, aunque mi corazón latía con una calma que no sentía desde hacía años. El sedán plateado de Gabriel apareció puntual, estacionándose cerca de la acera. Salió rápido, con el traje impecable y el celular pegado a la oreja. Su voz, incluso a la distancia, sonaba tensa, cortante. Había visto ese andar antes, la seguridad arrogante, el ritmo de alguien convencido de que el mundo todavía se inclinaba a su favor. Fue directo al cajero automático cerca de la entrada y tocó la pantalla con impaciencia. Un momento después, la máquina parpadeó en rojo. Vi el pequeño movimiento de su mano al intentarlo otra vez, pasando la tarjeta con más fuerza. Otro destello rojo. Sus hombros se tensaron. Murmuró algo entre dientes. Sacó su celular otra vez y entró al banco atravesando las puertas de vidrio. Sus gestos eran bruscos, agitados. La gerente, una mujer que reconocí de años atrás, se acercó con la postura calmada de alguien acostumbrado a manejar temperamentos difíciles. Incluso desde la distancia pude ver el momento exacto en que la verdad lo golpeó. Su voz debió elevarse porque varias cabezas se giraron. Las palabras llegaron débiles a través de la puerta abierta de la cafetería. «Esta es mi cuenta». La respuesta de la gerente fue medida, pero lo suficientemente clara para que todos cerca la escucharan. «Señor, esta cuenta pertenece únicamente a la señora Dulce Ramírez.
Su acceso fue revocado ayer. Por un instante, el vestíbulo del banco quedó inmóvil. El rostro de Gabriel palideció. Sus labios se movieron sin emitir sonido antes de que diera un paso atrás, como si el suelo bajo sus pies hubiera cambiado. El celular se le resbaló de la mano y chocó contra el piso pulido. Observé en silencio mientras la escena se desarrollaba, como un reflejo de otro día, solo que esta vez la humillación no era mía. No sentí placer en ello, solo alivio, un suspiro lento y silencioso que sabía a paz. Terminé mi café, el amargor anclándome al presente, mientras al otro lado de la calle, el hombre que alguna vez me dio lecciones sobre control permanecía ahí, desconcertado, sin poder. Cuando me levanté para irme, el cielo se abrió ligeramente y una llovizna fina comenzó a empañar el vidrio. Dejé unos billetes bajo el platito, levanté el cuello de mi abrigo y salí a la calle. El aire olía a lluvia y a sal del malecón. Por primera vez en años, caminé sin mirar atrás. La casa estaba silenciosa cuando regresé. Ese tipo de calma que llega después de una tormenta. Gabriel aún no había vuelto. Su maletín estaba junto a la puerta y su plato del desayuno seguía intacto sobre la mesa, con el café ya frío. Caminé por cada habitación lentamente, tocando los bordes de cosas que nunca habían sido realmente mías. Las encimeras lisas, el arte impersonal, los pisos brillantes que olían levemente a cera. Esta vez no había dolor, solo una calma profunda y constante. Arriba preparé una maleta pequeña con lo esencial: ropa, el rosario de mi madre, el reloj de Rafael y la carpeta del ático. El resto lo resolvería después. Arranqué una hoja del cuaderno que estaba sobre su escritorio y escribí con mi mejor letra: «Tenías razón, Gabriel. No necesito tu dinero». Coloqué la nota junto a su plato, alisando la esquina para que no se curvara con el aire. Por un momento me quedé ahí mirándola, el punto final de un largo silencio. Luego tomé mi abrigo del perchero, dejé las llaves sobre la mesa y abrí la puerta. El aire de afuera olía a lluvia y a magnolia. Cerré la puerta suavemente detrás de mí y caminé hacia la luz que comenzaba a abrirse en el cielo de Puerto Vallarta. Semanas después, encontré una pequeña casa escondida detrás de una hilera de palmeras cerca de la playa de Sayulita. No era gran cosa: 2 habitaciones, persianas desgastadas y un porche que se inclinaba un poco hacia el mar. Pero cuando entré, sentí algo que no había sentido en años: un silencio que me pertenecía solo a mí. Lo primero que hice fue visitar el banco local. La cajera, una mujer de mi edad con ojos amables, me ayudó a llenar los formularios. Deslizó la hoja de firma sobre el escritorio. ¿Quiere agregar a alguien más a la cuenta, señora Ramírez? Sonreí con la pluma lista en la mano. No, respondí suavemente. Solo yo. Cuando firmé mi nombre, se veía diferente, más firme, como si por fin se hubiera recordado a sí mismo. Los papeles crujieron mientras ella los sellaba, y ese sonido se sintió como una pequeña ceremonia. Propiedad, independencia, una vida recuperada. Esa noche, el cielo ardía dorado sobre los manglares. Desempaqué las pocas cajas que había traído, colocando el reloj de Rafael sobre el buró y la vieja carpeta dentro de un yacán. Luego salí al porche. La bombilla sobre la puerta era del tipo que Rafael solía instalar: robusta, sencilla, un poco torcida. Encendí el interruptor. La bombilla parpadeó una vez y luego brilló con firmeza.
Esta luz ya no es para esperar, es para la paz. La brisa del océano se movía suavemente a través de las mosquiteras, trayendo el aroma de sal y lilas hacia el interior. Las paredes zumbaban con un silencio que ya no estaba vacío.